Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en Mondovì, una pequeña localidad de Argelia, que en aquel entonces era colonia francesa. Su vida comenzó marcada por la pobreza y por una tragedia temprana. Su padre, Lucien Camus, fue llamado a luchar en la Primera Guerra Mundial y murió en la batalla del Marne cuando Albert apenas tenía 1 año de edad. La familia quedó compuesta por su madre, Catherine Sintes, una mujer de origen español que sufría de problemas auditivos y hablaba poco, y su abuela, quien ejerció una disciplina estricta sobre los niños. El hogar de los Camus era humilde, casi austero, en un barrio popular de Argel, donde el joven Albert creció en medio de calles polvorientas, el bullicio del puerto y la fuerte luz mediterránea. La figura de su madre fue para él un misterio y un símbolo, callada, trabajadora, con escasa educación formal, pero profundamente resistente frente a la adversidad. Su mundo infantil estaba lleno de silencios, gestos simples y un sentido de dignidad que marcaría para siempre su carácter y su obra. La infancia de Camus transcurrió en un ambiente de privaciones. No había lujos ni comodidades, la comida era sencilla, la ropa se usaba hasta desgastarse y el dinero era siempre escaso. Sin embargo, Camus recordaría con cierta nostalgia la intensidad sensorial de esos primeros años. El olor del mar mezclado con el de los mercados, el calor sofocante del verano africano y el juego libre en las calles de tierra. Esos recuerdos, aparentemente simples, serían más tarde la base emocional de su amor por la vida y por la belleza de las cosas cotidianas. El acceso a la educación fue uno de los giros decisivos en su destino. Gracias a un maestro de primaria llamado Louis Germain, que reconoció en él un talento inusual, Camus pudo aspirar a un futuro diferente. Germain no solo le enseñó gramática y aritmética, sino que le inculcó la idea de que el conocimiento podía abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Décadas más tarde, ya convertido en premio Nobel, Camus le escribiría una carta a Germain agradeciéndole por haber cambiado el curso de su vida. Durante sus años escolares, Camus mostró una curiosidad insaciable y una gran capacidad para la escritura y la reflexión. Leía con avidez tanto a los clásicos franceses como a filósofos y novelistas que encontraba por casualidad en bibliotecas públicas. El joven Albert no tenía una biblioteca personal, pero aprovechaba cada oportunidad para leer lo que cayera en sus manos. Fue así como entró en contacto con las ideas que más tarde darían forma a su pensamiento: el estoicismo, el humanismo y el cuestionamiento del sentido de la vida. Sin embargo, la vida no se lo pondría fácil. En su adolescencia, Camus contrajo tuberculosis, una enfermedad grave y potencialmente mortal en aquella época, que lo obligó a interrumpir sus estudios durante temporadas y a enfrentarse de forma precoz a la fragilidad de la existencia. La tuberculosis lo confinaba a reposo forzoso, lo apartaba del deporte que amaba, especialmente el fútbol, donde jugaba como portero, y le recordaba constantemente que su vida podía terminar en cualquier momento. Esta experiencia de vivir con una amenaza constante se reflejaría más tarde en su filosofía, particularmente en su noción del absurdo y en su búsqueda de un sentido en un mundo indiferente. A pesar de la enfermedad, Camus no se rindió. Volvió a los estudios y logró ingresar en la Universidad de Argel, donde se especializó en filosofía. Allí profundizó en autores como Nietzsche, Kierkegaard y los existencialistas, pero siempre desde una perspectiva propia, desconfiando de las doctrinas cerradas y de los sistemas que pretendían explicarlo todo. Durante este periodo universitario, Camus también comenzó a escribir sus primeros textos, ensayos y relatos breves, en los que ya se vislumbraba su mirada clara, directa y cargada de humanismo. Su juventud también estuvo marcada por un creciente compromiso político. La situación colonial en Argelia le resultaba compleja. Por un lado, era francés de nacimiento y educación, pero por otro, vivía en una tierra marcada por profundas desigualdades entre colonos europeos y población árabe autóctona. Camus no encajaba en los extremos. Rechazaba el racismo y la explotación colonial, pero también desconfiaba de los nacionalismos violentos. Esa posición intermedia, de defensa de la justicia sin caer en fanatismos, lo acompañaría toda su vida y le ganaría tanto admiradores como enemigos. En estos años formativos, Camus trabajó en todo lo que pudo para sostenerse económicamente. Oficinista, empleado municipal, redactor en pequeños periódicos, cualquier empleo que le permitiera seguir estudiando y escribiendo. Su esfuerzo no era solo por superarse, sino también por ofrecer a su madre una vida menos dura, aunque ella, reservada y silenciosa, nunca pidiera nada. Al final de su etapa universitaria, Camus ya se había convertido en un joven intelectual con un horizonte ambicioso. Quería escribir, reflexionar, viajar y entender el mundo. La combinación de su origen humilde,
sus años de enfermedad y su pasión por la filosofía moldeó un pensamiento profundamente humano, crítico y consciente de las contradicciones de la vida. Sin saberlo aún, ese joven argelino estaba destinado a convertirse en una de las voces más potentes de la literatura y el pensamiento del siglo XX, y también en un hombre cuya vida y muerte seguirían generando preguntas mucho después de su partida. Tras completar sus estudios en la Universidad de Argel, Albert Camus emergió como un joven intelectual profundamente marcado por su entorno y sus experiencias personales. Había pasado de ser un niño de un barrio humilde en Argelia a convertirse en un pensador que no solo leía a los grandes filósofos, sino que también empezaba a dialogar con ellos a través de su propia escritura. Su visión del mundo se distinguía por un rasgo fundamental, una desconfianza hacia cualquier sistema ideológico que pretendiera encerrar la vida en fórmulas rígidas. En esta etapa, Camus desarrolló lo que sería la piedra angular de su pensamiento, la noción del absurdo. No se trataba simplemente de afirmar que la vida no tenía sentido, sino de reconocer que existe una tensión inevitable entre el deseo humano de encontrar un significado y el silencio indiferente del universo. En lugar de resignarse o buscar refugio en creencias absolutas, Camus proponía aceptar esa falta de sentido como una condición de la existencia, y aún así, vivir plenamente, buscando la belleza, el amor, la justicia y la libertad. Su primer gran reconocimiento llegó con El revés y el derecho, 1937, una colección de ensayos donde reflexionaba sobre su infancia, la pobreza y las experiencias que lo habían moldeado. El tono era íntimo, casi confesional, pero ya mostraba su talento para transformar la vivencia personal en una reflexión universal. Poco después publicó Bodas, 1939, otra serie de ensayos en los que el sol del Mediterráneo, el mar y la tierra árida de Argelia se convertían en símbolos de una vida intensa, abierta a la belleza del mundo, incluso en medio de la certeza de la muerte. En estos años también comenzó a trabajar como periodista, primero en Alger Republicain y luego en Soir Republicain, donde denunciaba las injusticias sociales y las condiciones de vida miserables de la población árabe en Argelia. Sus reportajes sobre la miseria en la región de Kabilia son un ejemplo claro de su compromiso con la verdad y con la denuncia del sufrimiento humano, sin importar las consecuencias políticas. Esta postura le generó problemas con las autoridades coloniales francesas, que lo vigilaban con recelo. Al trasladarse a Francia en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, Camus entró en contacto con un mundo intelectual más amplio y con figuras influyentes del pensamiento europeo. Fue en París donde conoció a Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, dramaturgo y crítico literario, con quien establecería una relación de mutua admiración, pero también de tensiones profundas que acabarían en un distanciamiento irreconciliable. Sartre y Camus compartían el interés por el ser humano, la libertad y la responsabilidad, pero diferían en un punto crucial. Sartre creía que el compromiso político debía llevar a tomar partido incluso en luchas ideológicas duras, como el comunismo, mientras que Camus rechazaba cualquier causa que justificara el sacrificio de vidas humanas por un ideal. Para él, ni el fin justificaba los medios, ni la historia debía excusar la violencia. Esta discrepancia, que en un principio era teórica, se volvería personal y pública en los años siguientes, marcando una de las polémicas filosóficas más famosas del siglo XX. Durante la guerra, Camus formó parte de la resistencia francesa contra la ocupación nazi, trabajando como editor en el periódico clandestino Combat. Allí escribió editoriales en los que defendía la libertad, la dignidad humana y la necesidad de actuar sin ceder al odio. Su prosa, clara y contundente, lo convirtió en una de las voces más respetadas de la Francia liberada. En 1942 publicó El extranjero, la novela que lo catapultó a la fama internacional. La historia de Mersault, un hombre que mata a un árabe sin una razón clara y enfrenta la justicia sin fingir sentimientos que no tiene, se convirtió en un manifiesto literario del absurdo. La indiferencia de Mersault ante las convenciones sociales y la inevitabilidad de la muerte encarnaban muchas de las ideas de Camus sobre la vida y la libertad. Ese mismo año apareció El mito de Sísifo, un ensayo filosófico donde Camus desarrollaba su visión del absurdo con la metáfora del héroe mítico condenado a empujar una roca hasta la cima de una montaña, solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez. Para Camus, Sísifo representaba al ser humano, condenado a un esfuerzo interminable, pero capaz de encontrar sentido en el propio acto de vivir y resistir. En los años siguientes, Camus amplió su obra con Calígula, una pieza teatral sobre el poder y la corrupción, La peste, 1947, novela alegórica sobre la resistencia frente al mal, ambientada en una ciudad argelina asolada por una epidemia, y El hombre rebelde, 1951.
un ensayo en el que analizaba la rebelión como fuerza ética frente a la opresión, diferenciándola de la revolución violenta. Este último libro fue el que provocó la ruptura definitiva con Sartre, ya que muchos intelectuales de izquierda lo acusaron de traicionar la causa socialista al criticar los regímenes comunistas. Camus nunca se alineó con un partido político. Mantuvo una postura independiente, lo que le ganó tantos adversarios como admiradores. Veía el mundo como un lugar donde las ideologías podían convertirse en prisiones y donde el verdadero compromiso consistía en defender al individuo, no a las abstracciones colectivas. Esta etapa de madurez intelectual lo consolidó como una figura central del pensamiento contemporáneo, pero también comenzó a tejer una red de tensiones políticas e ideológicas que, para algunos, serían la antesala de los conflictos que marcarían el final de su vida. Entre las luces de la gloria literaria y las sombras de las disputas filosóficas, Camus avanzaba hacia un destino que parecía cada vez más cargado de presiones, incomodidades y enemigos invisibles. A mediados de la década de 1950, Albert Camus ya era una figura reconocida internacionalmente. Sus novelas, ensayos y obras de teatro lo habían convertido en una de las voces más influyentes de la literatura y el pensamiento contemporáneo. Sin embargo, esa misma visibilidad lo puso en el centro de debates políticos intensos, especialmente por un tema que lo atravesaba en lo más profundo, la crisis en Argelia, su tierra natal. Argelia, en ese momento, vivía una creciente tensión entre los colonos franceses, los llamados Pieds Noirs, entre los cuales se encontraba la familia de Camus, y la población árabe musulmana que reclamaba independencia. El conflicto no era simplemente político, sino que tenía raíces históricas y sociales profundas, desigualdades económicas, discriminación, y una ocupación que llevaba más de un siglo. Camus estaba en una posición extremadamente delicada. Por un lado, sentía un apego inmenso por Argelia, por sus paisajes, su gente y su luz mediterránea. Por otro lado, no podía cerrar los ojos ante las injusticias cometidas por el sistema colonial. Sin embargo, su postura no coincidía con la de los nacionalistas radicales que abogaban por la independencia inmediata mediante la violencia. Tampoco coincidía con los colonos que defendían mantener la dominación francesa a cualquier costo. Su propuesta era intermedia y, por eso mismo, impopular para ambos bandos. Una solución pacífica, basada en la justicia social, el diálogo y la coexistencia entre árabes y franceses. Camus estaba convencido de que la violencia, viniera de donde viniera, solo traería más sufrimiento. Esta posición, aunque ética, lo dejó prácticamente sin aliados. Los nacionalistas lo veían como un obstáculo y un intelectual paternalista, los colonos lo consideraban un traidor. En 1956, durante una visita a Argel, Camus fue insultado y abucheado en un mitin. Su discurso fue interrumpido por gritos de odio. Aquella humillación pública fue un golpe para él, no solo por el rechazo, sino porque confirmaba que su voz estaba siendo aislada en un contexto donde las posiciones moderadas eran ahogadas por los extremos. A nivel internacional, su postura también causó fricciones. La izquierda intelectual europea, en gran parte alineada con los movimientos anticoloniales, veía con recelo que Camus no respaldara de forma total la independencia argelina. En cambio, la derecha lo consideraba un enemigo por sus críticas a la represión francesa. Esta soledad política lo dejó vulnerable, ya no tenía un bloque de apoyo firme y su independencia intelectual lo hacía blanco fácil para ataques mediáticos y personales. Además del tema argelino, Camus mantenía su férrea crítica a los regímenes totalitarios, en especial al comunismo soviético, en un momento en que éste aún contaba con simpatizantes en el mundo occidental. Obras como El hombre rebelde le habían ganado la enemistad de intelectuales influyentes vinculados al marxismo, quienes no dudaban en ridiculizarlo públicamente. Sartre, antiguo amigo y aliado, se convirtió en su adversario más visible, y las páginas de revistas literarias se llenaron de ataques hacia su persona y su pensamiento. Pero los enemigos de Camus no se limitaban al mundo de las ideas. Su denuncia constante de las injusticias, tanto de la derecha como de la izquierda, y su influencia como intelectual de renombre internacional, lo pusieron en el radar de grupos con intereses políticos y económicos concretos. Esos grupos, que operaban en la sombra, veían en él a un hombre incómodo, alguien con la capacidad de llegar a millones de personas, de cuestionar narrativas oficiales y de movilizar la opinión pública. Algunos investigadores que han revisado su vida señalan que, en esos años, Camus recibía cartas anónimas con amenazas. Aunque él rara vez hablaba de ellas en público, sus amigos más cercanos aseguraban que estaba inquieto. Sin embargo, fiel a su carácter,
no permitió que eso lo silenciara. Continuó escribiendo y opinando, aunque con un creciente cansancio. En 1957, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura por su importante producción literaria, que ilumina los problemas de la conciencia humana en nuestros tiempos. Tenía apenas 44 años. Su discurso en Estocolmo fue fiel a su estilo. Habló de la responsabilidad del escritor de no separarse de la verdad y de la justicia, y de la necesidad de resistir a las mentiras del poder. No mencionó a Argelia directamente, pero sus palabras eran fácilmente interpretables como un mensaje hacia todos los conflictos que enfrentaba. El Nobel, aunque fue un reconocimiento extraordinario, también incrementó la presión sobre él. Si antes su voz era influyente, ahora tenía un peso simbólico aún mayor. Sus detractores vieron en este galardón una amenaza, un intelectual con reconocimiento mundial que no se plegaba a ningún bloque ideológico y que hablaba abiertamente contra las injusticias cometidas por todos los bandos. Los últimos años de su vida fueron una mezcla de logros literarios y creciente soledad política. Publicó obras como El exilio y El reino y trabajaba en un proyecto muy ambicioso, una novela autobiográfica que nunca llegaría a terminar, El primer hombre. En sus páginas, Camus regresaba a su infancia en Argelia, a su madre, a las calles pobres y a la luz que lo había formado. Era un retorno íntimo, casi un acto de reconciliación consigo mismo. Sin embargo, también estaba cada vez más agotado. El peso de las críticas, las amenazas veladas y la polarización política lo afectaban. A su alrededor, algunos amigos notaban que hablaba más de la muerte, no desde la desesperación, sino como una presencia inevitable. Aunque Camus siempre había reflexionado sobre el final de la vida, en estos años parecía sentir que su tiempo podía acortarse. La combinación de su postura moderada en un mundo de extremos, su oposición a regímenes totalitarios y su insistencia en una verdad incómoda, había tejido una red de enemistades poderosas. En retrospectiva, no son pocos los que creen que estas tensiones jugaron un papel en la sospecha sobre su muerte. Cuando el accidente de 1960 ocurrió, muchos no lo vieron como una simple tragedia en la carretera, sino como el desenlace de años de confrontaciones con fuerzas que preferían verlo en silencio. A finales de 1959, Albert Camus se encontraba en un momento particular de su vida. Por un lado, había logrado consolidar una obra literaria y filosófica que lo había colocado en la cima del reconocimiento mundial. Por otro, llevaba consigo un cansancio silencioso, producto de años de polémicas, rupturas y ataques que parecían no cesar. Tenía 46 años y se debatía entre continuar con sus compromisos públicos o retirarse un tiempo para dedicarse a escribir El primer hombre, la novela más íntima y personal que había concebido. Camus había pasado las fiestas de fin de año en la campiña francesa, en la región de Borgoña, como invitado de Michel Gallimard, sobrino del editor Gaston Gallimard y amigo cercano del escritor. La casa de campo donde se alojaron era tranquila, rodeada de árboles desnudos por el invierno, con chimeneas encendidas y largas sobremesas. Allí, entre conversaciones y paseos, Camus parecía recuperar algo de serenidad. Sin embargo, también se notaba pensativo, como si estuviera procesando decisiones importantes. Lo que resulta extraño es que, según sus propios planes, Camus debía regresar a París en tren. Tenía en su bolsillo un billete para el trayecto del 4 de enero de 1960. Le gustaba viajar en tren porque le permitía leer, escribir y observar el paisaje sin distracciones. Además, era un medio más seguro en comparación con los viajes por carretera, especialmente en pleno invierno. Pero, en el último momento, aceptó la invitación de Michel Gallimard para viajar juntos en su lujoso Facel Vega HK500, un coche deportivo de gran potencia, con asientos de cuero y un diseño elegante que contrastaba con las carreteras estrechas y heladas de la Francia rural. Esta decisión, aparentemente espontánea, es uno de los elementos que más intriga genera hasta hoy. ¿Por qué cambiaría Camus de idea a último minuto? Algunos sostienen que simplemente quería disfrutar de la compañía de Gallimard y su familia, prolongar las conversaciones y compartir un viaje más cercano. Otros sospechan que hubo algo más, quizá un cambio forzado o una cita en París que desconocemos. En los días previos al viaje, Camus había escrito cartas a varios amigos. En una de ellas, mencionó que estaba trabajando intensamente en su novela y que sentía una energía creativa renovada. En otra, hablaba de su deseo de evitar la política y dedicarse exclusivamente a la literatura. Sin embargo, hay fragmentos donde deja entrever cierta inquietud. Según uno de sus allegados,
comentó en voz baja que en estos tiempos, incluso un accidente puede no ser solo un accidente. No se sabe si lo dijo como una broma, una reflexión casual o con un trasfondo serio. La mañana del 4 de enero, Michel Gallimard tomó el volante. A su lado, en el asiento del copiloto, estaba Camus. En la parte trasera iban la esposa de Gallimard y su hija. Salieron de la localidad de Lourmarin y tomaron rumbo hacia París, atravesando pequeños pueblos y carreteras que serpenteaban entre bosques y campos helados. El clima era frío, pero despejado, no había nieve en la calzada, aunque las bajas temperaturas podían hacer traicionero el asfalto. A lo largo del trayecto, hicieron varias paradas. Testigos los recuerdan en un café, donde Camus pidió un café fuerte y permaneció conversando animadamente. Parecía relajado, pero algunos notaron que llevaba consigo una carpeta de cuero que no soltaba. En ella, se cree que transportaba manuscritos y notas del primer hombre. Esa carpeta fue recuperada entre los restos del accidente, con las páginas apenas manchadas por el barro. Alrededor de las 1:55 en un tramo recto de la carretera nacional 5, cerca de Villeblevin, el Facel Vega se salió repentinamente de la vía y se estrelló contra un árbol a alta velocidad. El impacto fue brutal. Michel Gallimard, gravemente herido, moriría días después en el hospital. Camus, en cambio, falleció en el acto. Su cuerpo fue encontrado con fracturas múltiples y un fuerte golpe en la cabeza. Los investigadores atribuyeron el accidente a una posible rotura de uno de los neumáticos o a un fallo mecánico. Sin embargo, desde el inicio hubo elementos que no encajaban del todo. Por ejemplo, se habló de que el coche circulaba a más de 140 km por hora, algo extraño para Gallimard, que no era conocido por conducir de forma temeraria cuando llevaba pasajeros. También se mencionó que, pese a la violencia del impacto, la carpeta con los escritos de Camus estaba sorprendentemente intacta, como si hubiera sido protegida o retirada antes de la colisión. El billete de tren que Camus nunca usó fue hallado en su bolsillo. Para algunos, es una simple anécdota. Para otros, es una pista inquietante. ¿Por qué cambiar de transporte de forma tan repentina? Y si fue por decisión propia, ¿qué lo motivó exactamente? En los días posteriores, circularon rumores. Algunos aseguraban que el coche había sido manipulado, que alguien había alterado los neumáticos o el sistema de dirección. Otros decían que el accidente fue pura fatalidad, un golpe de mala suerte en una carretera cualquiera. Lo cierto es que, con la muerte de Camus, no solo se apagó una de las voces más lúcidas de su tiempo, sino que también nació un misterio que seguiría vivo durante décadas. Esta serie de coincidencias y elementos extraños, el cambio de transporte, la velocidad inusual, la ausencia de condiciones climáticas extremas y la existencia de enemigos políticos, alimentaron desde el principio las sospechas de que la muerte de Albert Camus podría no haber sido un simple accidente. La muerte de Albert Camus fue oficialmente clasificada como un accidente de tráfico, un hecho trágico pero común en las carreteras. Sin embargo, a lo largo de las décadas, han surgido indicios, testimonios y documentos que han llevado a muchos a replantearse esa versión. Lo que inicialmente parecía una coincidencia fatal comenzó a adquirir la forma de un rompecabezas lleno de piezas inquietantes. El detonante más fuerte de estas sospechas apareció en 2011, cuando el poeta y traductor italiano Giovanni Catelli publicó una investigación que señalaba directamente a la KGB, el servicio secreto soviético, como posible responsable de la muerte de Camus. Catelli afirmaba haberse encontrado con un documento inédito, un pasaje en los diarios de Jan Zábrana, un escritor y traductor checo, quien relataba que un alto funcionario comunista le confesó que el accidente había sido provocado por agentes soviéticos. Según esta versión, los operativos habrían manipulado uno de los neumáticos del Facel Vega para que reventara a gran velocidad. El motivo detrás de este supuesto asesinato estaría relacionado con la postura crítica de Camus hacia la Unión Soviética. En sus artículos y ensayos, especialmente en El hombre rebelde, Camus había denunciado con dureza los crímenes de Stalin y las purgas políticas del régimen. También había condenado públicamente la invasión soviética de Hungría en 1956, lo que lo convirtió en un enemigo declarado para Moscú. En plena Guerra Fría, silenciar a una figura intelectual de su calibre podía ser visto como un golpe estratégico para acallar voces disidentes en Occidente. Pero no solo los soviéticos tenían motivos para desear la muerte de Camus. Algunos investigadores señalan que también había incomodado al gobierno francés. Sus críticas al colonialismo y su negativa a apoyar la represión en Argelia lo pusieron en la mira de ciertos sectores políticos y militares.
No es descabellado pensar que, en una Francia marcada por tensiones internas y externas, un escritor influyente capaz de cuestionar tanto a la derecha como a la izquierda resultaba peligroso para todos. Otro elemento que alimenta la teoría del asesinato es el cambio de planes de Camus antes del viaje. Como ya se mencionó, tenía un billete de tren para regresar a París. Este tipo de alteraciones de última hora son, para los defensores de la hipótesis conspirativa, un indicio de que pudo ser persuadido o presionado para tomar el coche. Si el atentado estaba planeado, no tendría sentido arriesgarse a que viajara en tren, donde el accidente sería mucho más difícil de provocar. En cuanto al escenario del siniestro, hay detalles que siguen generando preguntas. Testigos aseguraron que el coche no parecía haber intentado frenar antes del impacto, lo que podría ser consistente con una pérdida total de control por un fallo mecánico repentino. Además, las carreteras en ese tramo eran rectas y despejadas, y las condiciones meteorológicas eran buenas. La hipótesis del reventón de neumático encaja en este contexto, pero deja abierta la cuestión de si fue provocado o no. También está la cuestión de los manuscritos. Entre los restos del accidente se recuperó casi intacto el borrador del primer hombre, guardado en una carpeta de cuero. Para algunos, esto es pura casualidad. El maletín podría haber quedado protegido por el asiento o por el propio cuerpo de Camus. Pero para los más suspicaces, la preservación casi milagrosa del manuscrito sugiere que fue retirado o manipulado antes o después del choque. Este tipo de detalle, aunque pequeño, es el tipo de elemento que las teorías conspirativas utilizan para construir un relato más oscuro. Incluso familiares de Michel Gallimard han manifestado dudas. Algunos recuerdan que Michel no era de conducir a gran velocidad cuando llevaba a otras personas, y que el coche, aunque potente, era relativamente nuevo y estaba bien mantenido. El hecho de que el accidente ocurriera en un tramo llano y seco alimenta la idea de que hubo una intervención externa. Por supuesto, la teoría del asesinato tiene detractores. Hay quienes señalan que el Facel Vega era conocido por ser difícil de manejar a alta velocidad, especialmente en carreteras estrechas. Un fallo mecánico no sería improbable, y en la época los accidentes de tráfico eran frecuentes y muchas veces letales debido a la ausencia de medidas de seguridad modernas como cinturones o airbags. Desde esta perspectiva, no hace falta invocar a la KGB ni a conspiraciones políticas. Bastaría una distracción, un error humano o un problema técnico para explicar la tragedia. Sin embargo, el testimonio registrado por Zabrana y recuperado por Catelli no es fácil de descartar. Según el propio Catelli, el escritor checo no tenía motivos para inventar esa confesión, y la incluyó en sus diarios de forma privada, sin intención de publicarla. Esto le da, al menos para algunos, un grado de autenticidad inquietante. La posible implicación de la KGB encaja con el contexto de la época, una guerra fría marcada por operaciones encubiertas, espionaje y eliminación de opositores. Casos documentados como el envenenamiento de disidentes o la manipulación de accidentes aéreos y automovilísticos demuestran que no era impensable que un servicio secreto pudiera provocar un accidente y hacerlo pasar por casualidad. Al final, la muerte de Camus se mueve en un terreno ambiguo. No existen pruebas definitivas que confirmen la teoría del asesinato, pero tampoco se han disipado las sospechas. Lo que sí es cierto es que, con su partida, desapareció una de las voces más críticas, libres e incómodas para los poderes de su tiempo. Y eso, para muchos, sigue siendo la pista más reveladora de todas. La noticia de la muerte de Albert Camus, ocurrida el 4 de enero de 1960, se expandió rápidamente desde un pequeño tramo de carretera en Borgoña hasta las redacciones de los principales diarios del mundo. En una Francia aún sacudida por las tensiones coloniales en Argelia y las heridas recientes de la Segunda Guerra Mundial, la desaparición de una figura intelectual de su talla tuvo un efecto inmediato, casi sísmico, en la opinión pública. Los primeros reportes periodísticos fueron sobrios, limitándose a los datos básicos. El escritor y filósofo Albert Camus, de 46 años, falleció junto a su amigo y editor Michel Gallimard cuando el vehículo en el que viajaban se estrelló contra un árbol. Se destacaba que Gallimard estaba al volante y que Camus ocupaba el asiento del copiloto. La velocidad estimada al momento del impacto rondaba los 140 km por hora. Las primeras fotografías del lugar del accidente, publicadas por la prensa francesa, mostraban el Facel Vega destrozado, con su parte frontal prácticamente irreconocible, y el maletín de Camus entre los restos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la noticia adquiriera un tono más emocional. El diario Le Monde dedicó una página entera a recordar su trayectoria,
desde su infancia en Argelia hasta su consagración con el Premio Nobel de Literatura en 1957. Otros medios, como François y Le Figaro, destacaban su valentía intelectual, su independencia política y su capacidad para incomodar a todos los sectores ideológicos. En París, la comunidad literaria reaccionó con conmoción y tristeza. Jean-Paul Sartre, con quien Camus había roto relaciones años atrás debido a sus diferencias ideológicas, envió un mensaje público en el que, a pesar de su distanciamiento, lo calificó como una de las fuerzas más grandes de nuestro tiempo y lamentó la pérdida de su voz en un mundo cada vez más polarizado. Simone de Beauvoir, por su parte, fue más contenida, aunque reconoció que la literatura francesa había perdido a uno de sus narradores más auténticos. En Argelia, la noticia tuvo un eco particular. Para muchos argelinos, Camus era un hijo de la tierra, aunque su postura ambigua frente a la independencia había generado tanto admiración como críticas. Las comunidades europeas en Argelia lo lloraron como a uno de los suyos, mientras que algunos nacionalistas lo recordaron con respeto por sus escritos sobre la pobreza y la injusticia, pero sin olvidar sus reservas hacia la causa independentista. Las reacciones no se limitaron al ámbito literario o político. La muerte de Camus también impactó profundamente en el público general. Sus obras, especialmente La peste, El extranjero y El mito de Sísifo, habían llegado más allá de las universidades y las élites intelectuales. Para muchos lectores, Camus representaba la voz clara y humana que, en medio de los discursos dogmáticos, recordaba la importancia de la dignidad individual, la ética personal y la resistencia ante la absurdidad de la vida. En los días posteriores, librerías de París, Marsella y Lyon reportaron un aumento en la venta de sus libros. Algunos títulos se agotaron rápidamente, y las editoriales anunciaron reediciones urgentes para cubrir la demanda. Este fenómeno no solo fue un reflejo del duelo colectivo, sino también un gesto de quienes querían volver a conectar con su pensamiento para encontrar sentido a su repentina ausencia. El funeral de Camus, celebrado en Lourmarin, la pequeña localidad de la Provenza donde vivía, reunió a escritores, políticos, periodistas, vecinos y admiradores. Las calles del pueblo, normalmente tranquilas, se llenaron de gente que llegó para despedirlo. Entre ellos estaban André Malraux, entonces ministro de Cultura de Francia, y René Char, poeta y amigo cercano de Camus. Malraux pronunció unas palabras que resumieron el sentir de muchos. Con Albert Camus, Francia pierde no solo a un escritor, sino a un hombre que supo decir la verdad sin arrodillarse ante nadie. El clima de duelo, sin embargo, no fue homogéneo. Algunos sectores políticos de la izquierda comunista mostraron una frialdad calculada. Para ellos, Camus había sido un traidor ideológico desde que rompió con el marxismo y denunció los crímenes del estalinismo. En el otro extremo, ciertos sectores de la derecha lo habían visto siempre como un agitador moral que desafiaba las bases del orden establecido. La paradoja era que Camus, incluso en su muerte, seguía dividiendo opiniones, lo que confirmaba la vigencia y la fuerza de su figura. En el extranjero, las reacciones fueron igual de intensas. El New York Times lo describió como un hombre que se negó a sacrificar la libertad por la ideología, mientras que en el Times Literary Supplement de Londres se lamentaba que su voz, necesaria en esta era de extremos, haya sido silenciada en la flor de su madurez. En América Latina, escritores como Octavio Paz y Mario Vargas Llosa reconocieron la influencia de su obra en su propia formación intelectual. Vargas Llosa diría años después que leer El extranjero en su juventud le enseñó que la literatura podía ser una forma de resistencia y de dignidad. A pesar del dolor generalizado, no tardaron en aparecer las primeras dudas. Entre las conversaciones privadas de intelectuales y amigos cercanos, comenzaron a circular preguntas. ¿Por qué decidió viajar en coche en lugar de tren, si ya tenía el billete comprado? ¿Qué pasó exactamente en esos segundos antes del impacto? ¿Cómo es que el manuscrito del primer hombre sobrevivió prácticamente intacto? Aunque en esos primeros días las teorías conspirativas no ocupaban titulares, sí empezaban a gestarse en los márgenes de la historia oficial. Las semanas posteriores estuvieron marcadas por un extraño contraste. Por un lado, la exaltación de su figura en los medios y la reedición masiva de su obra. Por otro, un murmullo persistente de sospechas y dudas. Este contraste sería la semilla de las investigaciones y debates que, décadas después, devolverían su muerte al centro de la atención pública, no como una simple tragedia, sino como un posible misterio sin resolver. Tras el funeral y la conmoción inicial, Francia comenzó a asimilar la pérdida de Albert Camus. Pero lo que nadie imaginaba era que su figura, lejos de apagarse,
se volvería más influyente y compleja con el paso de los años. Si en vida ya había sido un autor incómodo, ni completamente de izquierdas ni de derechas, ni académico puro ni político de partido, en su muerte se convirtió en un símbolo de resistencia moral y de independencia intelectual. Camus después de Camus, una figura que no encajaba en ninguna etiqueta. A principios de la década de 1960, las reediciones de sus obras no solo mantenían vivo su pensamiento, sino que lo expandían a nuevas generaciones. El extranjero se convirtió en lectura obligatoria en muchas escuelas francesas, y La peste empezó a ser estudiada no solo como una novela existencialista, sino como una metáfora universal sobre la lucha contra el totalitarismo y la adversidad. Sin embargo, lo que más fascinaba a críticos y lectores era que Camus no se dejaba atrapar por las categorías ideológicas convencionales. Había criticado duramente al fascismo, pero también al comunismo soviético. Defendía la justicia social, pero desconfiaba de cualquier revolución que justificara la violencia masiva. En una época marcada por el dogmatismo político, esa postura le ganó tanto admiradores apasionados como detractores implacables. Para sus lectores, Camus representaba una brújula ética, un hombre que había sobrevivido a la miseria de la infancia en Argelia, que había resistido la ocupación nazi en la resistencia francesa y que, tras alcanzar el éxito, nunca dejó de cuestionar tanto al poder como a sí mismo. Para sus críticos, en cambio, era un idealista que se negaba a aceptar las duras realidades de la política. Los primeros murmullos, una muerte demasiado perfecta para ser un accidente. Durante los primeros años tras el accidente, la versión oficial apenas se cuestionaba públicamente. Sin embargo, en círculos literarios y académicos empezaban a surgir comentarios discretos. Algunos amigos cercanos señalaban detalles que les parecían extraños. Camus tenía, de hecho, un billete de tren para ese día, y había comentado a varios conocidos que prefería el tren porque le resultaba más seguro que viajar en coche. El Facel Vega en el que viajaban era conocido por su potencia, pero también por su inestabilidad a altas velocidades. El lugar exacto del accidente, en una recta de la carretera, no parecía un punto habitual para perder el control, a menos que hubiera una avería o una causa externa. Estas observaciones, por sí solas, no constituían una teoría sólida, pero sembraron la semilla de la duda. En especial porque Camus, en sus últimos escritos y conversaciones, había empezado a criticar con más dureza la represión soviética en Europa del Este, lo que lo colocaba en la lista de intelectuales incómodos para ciertos regímenes. El manuscrito que sobrevivió. Uno de los elementos más enigmáticos del accidente fue el hallazgo, prácticamente intacto, del manuscrito de El primer hombre. El cuaderno, con su letra pequeña y apretada, se encontraba en una maleta que, a pesar de la violencia del impacto, no sufrió daños graves. Este hecho, más anecdótico que probatorio, alimentó la narrativa de que había algo casi sobrenatural o al menos muy curioso en las circunstancias de su muerte. El primer hombre, publicado póstumamente en 1994, ofrecía una mirada profundamente personal sobre su infancia en Argelia, la figura de su madre y sus raíces humildes. Con este libro, muchos críticos sintieron que Camus estaba abriéndose de una forma inédita, quizás preparándose para una nueva etapa en su obra, más autobiográfica y menos política. La idea de que su vida fue truncada justo en ese momento dio a su muerte un aire de tragedia artística. Décadas de silencio y reinterpretación. En los años 70 y 80, el interés por Camus se mantuvo constante, aunque sin grandes revelaciones sobre su muerte. Su obra fue apropiada por diferentes movimientos, desde disidentes de Europa del Este que lo veían como un modelo de resistencia moral contra el totalitarismo, hasta estudiantes y escritores latinoamericanos que encontraban en él un aliado contra cualquier forma de opresión. En este periodo, su imagen empezó a cambiar. Ya no era solo el existencialista del absurdo, sino también un humanista que hablaba de esperanza y dignidad incluso en las circunstancias más desesperadas. Su famosa frase en medio del invierno, "Descubrí que había, dentro de mí, un verano invencible", se convirtió en lema de resiliencia para generaciones enteras. Pero al mismo tiempo, los rumores sobre las verdaderas causas de su accidente no desaparecieron. En 1980, un periodista francés insinuó, en un breve artículo de opinión, que la versión oficial dejaba demasiados cabos sueltos. No fue tomado muy en serio, pero marcó el inicio de un goteo de publicaciones que, con el tiempo, irían configurando otra narrativa. El punto de inflexión, nuevas pistas en el siglo XXI. El verdadero giro llegaría décadas después, en 2011,
cuando el poeta y traductor italiano Giovanni Catelli publicó un artículo en el que afirmaba que la muerte de Camus no había sido un accidente, sino un asesinato orquestado por agentes de la KGB. Según Catelli, había encontrado en los diarios del escritor checo Jan Zábrana una entrada de 1980 que relataba cómo un informante le contó que los soviéticos habían saboteado el coche de Camus al pinchar uno de sus neumáticos a alta velocidad. Esta revelación, aunque basada en un testimonio indirecto, revivió el caso en los medios internacionales. El argumento de Catelli tenía una lógica inquietante. Camus, en los últimos meses de su vida, había sido muy crítico con la Unión Soviética, especialmente tras la invasión de Hungría en 1956 y la represión en Europa del Este. Para la KGB, eliminar a un intelectual tan influyente podía ser un mensaje para otros. La comunidad académica reaccionó con escepticismo, pero la teoría atrajo la atención del público. El hecho de que Gallimard, el conductor, no dejara rastro claro de maniobras evasivas y que la carretera estuviera en buen estado reforzaba la idea de que algo más podía haber ocurrido. Entre el mito y la sospecha. A partir de entonces, hablar de la muerte de Camus dejó de ser un tema puramente histórico para convertirse en un espacio donde se mezclaban la investigación periodística, la especulación política y el mito literario. Algunos lo veían como una víctima más de la Guerra Fría, otros, como un hombre que simplemente tuvo la mala suerte de estar en el lugar y momento equivocados. Lo cierto es que, real o no la hipótesis del atentado, la sospecha añadió una capa más a su leyenda. Ya no solo era el escritor que nos habló del absurdo y la rebelión, sino también el personaje trágico cuya vida pudo haber sido interrumpida por fuerzas que no toleraban su libertad de pensamiento. El 4 de enero de 1960, Albert Camus perdió la vida en un trágico accidente de tráfico en una carretera helada cerca de Villeblevin, Francia. Tenía apenas 46 años. Su muerte no solo privó al mundo de una de las voces más lúcidas y originales de la literatura y la filosofía del siglo XX, sino que también dejó tras de sí una serie de preguntas, sospechas y misterios que, incluso décadas después, siguen sin respuesta definitiva. Camus viajaba como pasajero en un Facel Vega FV3B, un lujoso y potente automóvil francés que, en aquella época, se consideraba uno de los más veloces y exclusivos. El coche era conducido por Michel Gallimard, sobrino del famoso editor Gaston Gallimard y amigo personal de Camus. La ruta que tomaban era la autopista nacional entre Sens y París. La velocidad del vehículo, las condiciones de la carretera y un posible fallo mecánico se combinaron en una fracción de segundo fatal. El impacto fue brutal. El coche se salió de la vía y se estrelló contra un árbol. Michel Gallimard resultó gravemente herido y moriría días después en el hospital. Camus, en cambio, falleció prácticamente en el acto. En el lugar del accidente se encontró su portafolio, dentro del cual estaba el manuscrito inacabado del Primer Hombre, obra en la que trabajaba desde hacía años y que sería publicada de forma póstuma, convirtiéndose en una ventana íntima a su infancia y sus raíces en Argelia. La noticia sacudió al mundo literario y filosófico. En los días siguientes, los periódicos franceses y extranjeros publicaron extensos obituarios. Se recordaba a Camus no solo como el escritor y filósofo del absurdo, sino como una conciencia moral que había rechazado los dogmatismos y defendido la dignidad humana frente a la violencia y la injusticia. Sin embargo, la rapidez con la que se cerró el caso del accidente dejó espacio para todo tipo de teorías. Una de las primeras y más persistentes especulaciones fue que la muerte de Camus no había sido un accidente, sino un asesinato encubierto. Décadas más tarde, el investigador y poeta italiano Giovanni Catelli afirmó que había encontrado documentos que apuntaban a la posible implicación de la KGB, el servicio de inteligencia soviético. Según esta versión, Camus habría sido considerado un enemigo ideológico por el régimen soviético debido a sus críticas abiertas a la represión en Hungría en 1956 y a su postura contra el totalitarismo comunista. La hipótesis sugiere que el accidente habría sido provocado manipulando una de las ruedas del vehículo o alterando su sistema de dirección. Esta teoría, aunque nunca probada, encontró eco entre quienes conocían el compromiso ético de Camus y su enemistad con ciertos sectores políticos. El propio André Malraux, escritor y político francés, dejó entrever que la muerte de Camus tenía algo de extraño, aunque sin aportar pruebas concretas. La familia de Camus, por su parte, nunca se pronunció oficialmente sobre estas sospechas, quizá para evitar una controversia interminable. Más allá de la teoría del asesinato, hay quienes consideran que la fatalidad y el azar, temas tan presentes en la obra de Camus, parecen encajar trágicamente en su final.
El propio escritor había declarado en una ocasión que la forma más absurda de morir sería en un accidente de coche, y precisamente así ocurrió. Esta coincidencia ha alimentado la visión casi literaria de su muerte, como si el absurdo que había descrito en sus ensayos hubiera decidido manifestarse en su propia vida. Los detalles posteriores al accidente también tienen un componente simbólico. El manuscrito del primer hombre que llevaba consigo estaba prácticamente terminado, pero incompleto. En él, Camus se acercaba más que nunca a sus memorias personales, narrando con ternura y precisión su infancia en Argelia, su relación con su madre y sus primeros pasos como escritor. La publicación póstuma de este libro mostró un lado de Camus menos intelectual y más íntimo, un hombre que, en sus últimos años, parecía volver a las raíces que siempre lo habían sostenido. El entierro de Albert Camus tuvo lugar en Lourmarin, una pequeña localidad de la Provenza donde poseía una casa y donde había encontrado un refugio para escribir y reflexionar lejos de las presiones de París. La ceremonia fue sencilla, como él hubiera querido. Amigos, familiares y admiradores se reunieron para despedirlo, mientras el viento invernal recorría el cementerio. Entre los presentes estaba Jean-Paul Sartre, con quien había tenido una ruptura intelectual años antes, pero que no dudó en rendirle homenaje como uno de los grandes hombres de su tiempo. Tras su muerte, el legado de Camus no hizo más que crecer. Sus obras fueron traducidas a decenas de idiomas y sus ensayos, novelas y reflexiones siguieron inspirando a generaciones de lectores. El extranjero, La peste, El mito de Sísifo y El hombre rebelde permanecen como textos fundamentales para comprender la condición humana, el absurdo y la rebelión ética frente a un mundo sin sentido aparente. Pero, junto con su obra, el misterio de su muerte continúa vivo. Para algunos, fue un accidente trágico sin más. Para otros, una eliminación cuidadosamente planeada. Lo cierto es que Camus, el hombre que rechazaba las verdades absolutas, se despidió del mundo envuelto en preguntas sin respuesta, como si su propia vida hubiera querido dejar un último enigma, un último desafío al pensamiento. La imagen final que queda es la de un hombre que, hasta su último día, vivió intensamente, fiel a sus principios, y que encontró en la belleza, la libertad y la justicia no solo un ideal filosófico, sino una manera de estar en el mundo. Su muerte, ya sea por azar o por mano humana, cerró un capítulo brillante de la historia intelectual, pero también abrió un espacio para la reflexión sobre el poder de las ideas, el peso de la integridad y el precio que, a veces, puede pagarse por decir la verdad. La muerte de Albert Camus dejó un vacío en el pensamiento y en la literatura, pero también encendió una llama que continúa iluminando generaciones. Hoy, más de 6 décadas después, su voz sigue viva, resonando con la misma fuerza y urgencia que en la posguerra europea. Su legado es complejo, multidimensional y, sobre todo, profundamente humano. Hablar de Camus es hablar de un hombre que nunca quiso encasillarse en una etiqueta ideológica o literaria. Aunque a menudo se le asocia con el existencialismo, él mismo rechazó ese título. Decía que su pensamiento no giraba en torno a la angustia metafísica, sino al desafío del absurdo, esa tensión entre el deseo humano de encontrar sentido y el silencio indiferente del universo. Para Camus, lo importante no era rendirse ante la falta de respuestas, sino revelarse, vivir plenamente a pesar de ellas. Esa idea atraviesa toda su obra. En el mito de Sísifo, nos presenta la imagen del hombre que, como el personaje mitológico, está condenado a empujar una piedra colina arriba solo para verla rodar de nuevo al valle. En lugar de ver esto como un castigo, Camus lo interpreta como una oportunidad, aceptar la absurdidad de la vida, pero aún así encontrar alegría en el acto mismo de vivir. Esta metáfora ha trascendido la filosofía para convertirse en un símbolo cultural de resiliencia y perseverancia. En la literatura, su influencia es igualmente notable. El extranjero, su primera gran novela, sigue siendo uno de los libros más leídos y discutidos del siglo XX. El protagonista, Meursault, con su aparente indiferencia ante las convenciones sociales y la muerte, ha provocado debates interminables sobre la moral, la autenticidad y la alienación. La peste, publicada en 1947, ha recobrado relevancia en el siglo XXI, especialmente durante crisis globales como la pandemia de COVID-19. La novela, ambientada en una ciudad argelina azotada por una epidemia, es mucho más que una historia sobre una enfermedad, es una reflexión sobre la solidaridad, la responsabilidad colectiva y la capacidad humana de resistir ante el sufrimiento. En el plano político y social, Camus dejó un ejemplo difícil de igualar. Vivió en una época marcada por polarizaciones extremas, comunismo contra capitalismo,
colonialismo contra independencia, fascismo contra democracia. Sin embargo, Camus eligió un camino propio, incómodo para muchos. Se opuso a la pena de muerte, criticó la violencia de cualquier signo ideológico y defendió la dignidad humana por encima de los intereses políticos. Su postura sobre la guerra de independencia de Argelia lo colocó en una posición muy delicada. Como francés nacido en Argelia, sentía un profundo vínculo con ambas partes y se negó a apoyar el derramamiento de sangre de uno u otro bando. Esta actitud le valió incomprensión, ataques y el distanciamiento de antiguos aliados intelectuales, pero le permitió mantener su integridad moral. Su influencia también se extendió a otras disciplinas. En el cine, su narrativa ha inspirado adaptaciones directas e indirectas. Películas como El extranjero, 1967, y versiones libres de La peste han intentado capturar en imágenes la profundidad de sus reflexiones. En la música, artistas de distintos géneros han citado a Camus como inspiración, desde cantautores franceses hasta bandas de rock anglosajonas. Incluso en el mundo del deporte, su nombre ha aparecido. Camus, que fue portero de fútbol en su juventud, dejó frases sobre el juego que aún hoy circulan como ejemplo de filosofía aplicada a la vida. En el ámbito académico, Camus sigue siendo objeto de estudio constante. Universidades de todo el mundo analizan sus textos en cursos de literatura, filosofía política, ética y estudios poscoloniales. Su rechazo a los sistemas cerrados y su defensa de la libertad individual lo convierten en un autor siempre vigente, especialmente en tiempos de incertidumbre política y social. Un aspecto interesante de su legado es cómo sus ideas han sido reinterpretadas en distintas épocas. En los años 60 y 70, su pensamiento fue adoptado por movimientos contraculturales que buscaban nuevas formas de vida al margen del sistema. En las décadas posteriores, sus textos fueron retomados en debates sobre derechos humanos, justicia y responsabilidad moral. En la actualidad, en una era marcada por la crisis climática, las guerras y la desinformación, su llamado a la lucidez y la honestidad intelectual resulta más necesario que nunca. También es importante señalar que Camus no solo dejó un legado intelectual, sino una enseñanza ética y personal, la importancia de vivir en coherencia con lo que se piensa. En sus cartas, discursos y entrevistas, insistía en que el escritor debía ser testigo de su tiempo, pero sin convertirse en un propagandista. Creía que la belleza, la amistad, el amor y la naturaleza eran valores tan esenciales como la justicia. Esa visión, profundamente humana, contrasta con las imágenes de intelectuales distantes y ensimismados. Camus no se encerró en una torre de marfil, sino que participó activamente en la vida, jugando al fútbol, caminando por las playas de Argelia o disfrutando de un café con sus amigos. Quizá por eso, su figura conserva un atractivo especial. No era un filósofo puro ni un novelista puro. Era un hombre que unió reflexión y experiencia, pensamiento y acción. Esta combinación lo convierte en un referente único, difícil de encasillar, que sigue hablando a personas muy diferentes, jóvenes en busca de respuestas, activistas comprometidos, lectores curiosos, profesores, artistas, todos pueden encontrar algo valioso en Camus. El legado de Albert Camus es, en última instancia, el de alguien que nunca dejó de preguntarse cómo vivir con dignidad en un mundo incierto. Y tal vez ese sea el motivo por el que, incluso hoy, sus palabras resuenan como si hubieran sido escritas ayer. En un tiempo donde las verdades absolutas parecen multiplicarse y la intolerancia crece, la voz de Camus recuerda que la libertad no se negocia, que la justicia no puede depender de banderas y que, a pesar del absurdo, siempre hay razones para seguir adelante. Con el paso de los años, Albert Camus ha dejado de ser únicamente un escritor y filósofo francés para convertirse en un símbolo atemporal. Su pensamiento, lejos de envejecer, parece adquirir nueva vigencia a medida que el mundo enfrenta crisis morales, sociales y existenciales. Y quizás sea porque Camus nunca pretendió ofrecer respuestas definitivas, en cambio, nos dio herramientas para pensar por nosotros mismos. En esta última parte, exploraremos algunas de sus frases más célebres, analizaremos su significado y veremos cómo pueden aplicarse a la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, sin importar la época o el contexto. 1. En medio del invierno, descubrí que había dentro de mí un verano invencible. Esta es, sin duda, una de las frases más conocidas de Camus, extraída de una carta personal. Es un recordatorio poderoso de la resiliencia humana. El invierno representa las adversidades, la tristeza o las crisis. El verano invencible simboliza esa fuerza interior que, aunque a veces olvidamos que existe, nos permite seguir adelante. En un mundo actual marcado por guerras, pandemias y problemas económicos,
este pensamiento cobra especial sentido. No se trata de negar las dificultades, sino de reconocer que, incluso en los momentos más oscuros, hay en nosotros una reserva de esperanza capaz de sostenernos. 2. La verdadera generosidad hacia el futuro consiste en darlo todo al presente. Con esta frase, Camus nos invita a vivir plenamente el momento actual. No es un llamado a la imprudencia, sino a la conciencia de que el mañana se construye con las acciones de hoy. En la sociedad contemporánea, obsesionada con planificar el futuro y proyectar metas, olvidamos que la única realidad tangible es el presente. Para Camus, la mejor manera de garantizar un futuro mejor es comprometerse de manera activa y honesta con lo que hacemos ahora. 3. No camines detrás de mí, quizá no te guíe. No camines delante de mí, quizá no te siga. Camina a mi lado y sé mi amigo. Esta frase encapsula su visión de la amistad y la igualdad en las relaciones humanas. Camus rechaza la idea de liderazgos verticales o de relaciones de dependencia, prefiere la compañía basada en el respeto mutuo y en la libertad compartida. Hoy, cuando las redes sociales y la cultura de la imagen nos empujan a competir por atención y estatus, estas palabras nos recuerdan la importancia de las conexiones auténticas, donde nadie es superior ni inferior, y donde la compañía se basa en caminar juntos, no en seguir o ser seguidos. 4. El hombre es la única criatura que se niega a ser lo que es. Con esta reflexión, Camus apunta a la eterna lucha humana contra la aceptación de la propia condición. El ser humano busca constantemente escapar de su vulnerabilidad, su mortalidad y su naturaleza imperfecta. Aplicado a la actualidad, podríamos pensar en cómo intentamos rehuir nuestras limitaciones a través de la tecnología, el consumo o la autoimagen idealizada. Camus no propone resignación, sino lucidez, aceptar lo que somos para, desde ahí, construir una vida auténtica. 5. No hay amor a la vida sin desesperación de vivir. Aquí encontramos una paradoja que define gran parte de su pensamiento. El amor por la vida surge, precisamente, al reconocer su fragilidad y sus contradicciones. Camus veía en la aceptación del absurdo una oportunidad para amar la vida de forma más intensa, porque la vivimos sin ilusiones falsas. En el presente, cuando tantas personas buscan un sentido definitivo antes de animarse a vivir, esta frase funciona como una invitación a lanzarse a la experiencia sin esperar una explicación total del mundo. Camus y la vida actual. Si Camus estuviera vivo hoy, probablemente no se dejaría seducir por las tendencias pasajeras ni por las polarizaciones políticas extremas. Se mantendría firme en su postura de pensar por cuenta propia, de no someterse a ningún dogma y de defender, por encima de todo, la dignidad humana. Su llamado a la lucidez es especialmente relevante en tiempos de sobreinformación y noticias falsas. Vivimos en un mundo donde la verdad se fragmenta en 1000 narrativas contradictorias. Camus nos recordaría la necesidad de verificar, reflexionar y mantener una postura crítica. En cuanto a la justicia social, su rechazo a la violencia como medio de cambio nos invita a repensar las luchas actuales. No se trata de rendirse, sino de buscar caminos donde la integridad moral no se pierda en el proceso. El mensaje final de Camus. Si pudiéramos condensar toda la filosofía vital de Camus en una sola enseñanza, quizás sería esta: el mundo no tiene un sentido predefinido, pero eso no significa que no pueda ser vivido con belleza, justicia y amor. Él nos enseñó que la ausencia de un destino fijo no es una condena, sino una oportunidad. Que no es necesario esperar un plan maestro para actuar con ética. Que la libertad no consiste en hacer lo que queramos, sino en vivir de tal forma que nuestras elecciones sean conscientes, responsables, y en la medida de lo posible, compasivas. En un mundo que a veces parece caminar hacia el caos, el pensamiento de Camus nos ofrece un faro. No es una luz que nos diga exactamente dónde ir, sino una que nos recuerda que, aunque el camino sea incierto, siempre podemos elegir cómo recorrerlo. Y tal vez, al final de todo, esa sea la mayor lección que nos deja, que, incluso frente al absurdo, podemos vivir con una sonrisa, con integridad y con un verano invencible en el corazón.